Los primeros auxilios psicológicos, conversaremos, haremos algunas reflexiones, entregaremos algunos conceptos y técnicas para estar bien y entregar estos primeros auxilios psicológicos. Haciendo una analogía entre los primeros auxilios y los primeros auxilios psicológicos, cuando uno hace los primeros auxilios, es decir, ve a una persona con alguna situación física, ve cómo está y le pregunta cómo se siente y a la vez busca la forma de llevarlo a emergencia o llamar a una ambulancia o buscar a alguien que lo pueda atender. En los primeros auxilios psicológicos ocurre exactamente lo mismo. La gran diferencia que tenemos que estar preparados psicoemocionalmente para poder realizar estos primeros auxilios psicológicos. Como concepto, los primeros auxilios psicológicos es un conjunto de técnicas y estrategias útiles para afrontar un problema psicológico en personas que están pasando por una situación emocional crítica. Es importante al entregar estos primeros auxilios psicológicos darte cuenta si te sientes capacitada o capacitado. Si te sientes inestable psicoemocionalmente para entregar este apoyo, tienes que buscar a alguien que te apoye o a alguien que pueda hacerlo, porque ello implica estar apto o apta para entregar estos primeros auxilios psicológicos, que tiene que ver con la parte emocional que hablaremos inmediatamente. Las emociones son las que nos mueven, las que nos dan la motivación. Y estas emociones no son ni positivas ni negativas. Muchas veces se hablan que las negativas son la pena, el miedo y las positivas son la alegría. Pero la verdad es que las emociones, se manifiestan, se expresan. Pregúntate, por ejemplo, ¿por qué se manifiestan tal o cual emoción en ti? ¿Qué emociones prefieres? ¿Cómo las puedes mantener? Si hay una emoción positiva, ¿cómo se puede mantener en ti? Si hay una emoción que te hace eliminar algo negativo, ¿es necesario o no es necesario? Obviamente que por ahí vamos a ir trabajando desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Hay diversas situaciones de crisis. En este caso estamos viendo la pandemia, pero también las que salen acá, la cesantía, la muerte de seres con afecto, problemas familiares, violencia intrafamiliar, caos político social, fenómenos naturales, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas. Todas estas situaciones de crisis nos dan la oportunidad de aprender o de quedarnos en la crisis. ¿Y esta crisis cómo nos afecta? Tenemos diferentes cambios. Puede ser cambios de agresividad, podemos ponernos por el lado contrario retraídos, tener ansiedad, apatía, que se nos exacerbe el estrés y pueden haber muchas formas de manifestar esta situación de crisis. La idea es buscar cómo estar mejor para no quedarse en esa crisis. Pero no estamos hablando solamente de la persona que está en la crisis, estamos hablando específicamente de las personas que van a hacer los primeros auxilios psicológicos y cómo tienen que prepararse para ayudar a los que están en crisis. Y de ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué haces para estar mejor? ¿Qué tengo que hacer para estar bien, para ayudar a alguien que necesita los primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo está mi autocuidado? ¿Tengo un autocuidado? ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado es irse un fin de semana, tomarse unos cuantos copetes, como le decimos acá en Chile, tomarse un trago, ir a un carrete, un asado. ¿Es el autocuidado? ¿O el autocuidado es tener técnicas y herramientas para estar bien, para cuidarte, para estar en un compromiso contigo mismo, contigo misma, y eso tener un bienestar constante y permanente en sí misma y en sí mismo? Para este autocuidado te presento diferentes técnicas. Está la técnica de respiración, también el humor, la autoprogramación, la relajación, la meditación, desde mi perspectiva. Pero también puedes buscar diferentes técnicas que a ti te interesen. Puede ser el pintar, el escribir, hacer jardinería, hay personas que les gusta la cocina. Tienes que buscar alguna técnica de autocuidado
que te haga sentir bien, que te haga eliminar el estrés y a la vez que te haga estar con un bienestar lo más permanente posible. Entre las técnicas que te nombré anteriormente, y desde mi perspectiva, además de ser psicólogo, soy instructor de yoga, te presento la respiración. Hay una explicación en este canal de YouTube donde te explico la respiración rápida y lenta, cómo se relaciona la respiración rápida y lenta con los estados emocionales. Por ejemplo, si estás bajoneado, tienes que hacer una respiración rápida. ¿Para qué? Para estimular el ritmo cardíaco, por ende tener más oxigenación en la sangre y eso te activa. En sentido contrario, si estás muy acelerado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Respiración lenta. Y ahí sale la explicación de la respiración lenta para que vayas bajando ese nivel de aceleramiento o ansiedad. Por otro lado, también te muestro una charla que hizo nuestro afamado humorista Coco Legrand, El poder del humor. ¿Por qué considero que el humor es muy importante y muy necesario? Porque el humor te ayuda a estar más feliz, más alegre, te ayuda a generar endorfinas, te ayuda a generar serotonina, que la serotonina es llamada la hormona de la felicidad. Cuando estás relajado, cuando tienes humor, cuando estás reído, viene un cierto momento de decantamiento y ahí se genera dopamina, te relajas, te sientes cómodo. La dopamina es la hormona que te ayuda a dormir. También está la autoprogramación. En ese link aparece un pequeño tips de autoprogramación. ¿Qué es la autoprogramación? Es cómo yo le doy indicaciones a mi cerebro para estar bien o estar mal. ¿Qué significa estar bien o estar mal? La autoprogramación tiene que ver con conceptos básicos. Decimos, uy, esto voy a hacer algo y esto me va a salir mal. Ya le estoy diciendo a mi cerebro que no voy a tener la actitud positiva para hacer las cosas. O todo lo contrario, hoy día, a pesar de esto otro, voy a estar bien. Y eso tiene que ver con un concepto de resiliencia. A pesar de las situaciones adversas que hay, yo voy a buscar la forma de hacer lo mejor posible. Y a pesar de que puedan que las cosas no salgan tan bien, voy a seguir teniendo actitud positiva. Eso es autoprogramación positiva. También existe, como les dije anteriormente, la programación negativa. Nuevamente les dejo algunos links para la técnica de relajación y la técnica de meditación. Básicamente, todos los días tenemos estímulos estresores, por ende, todos los días deberíamos, entre comillas, tener una relajación mínimo, es decir, relajarnos antes de dormirnos. Normalmente, y lo he escuchado a muchas personas que dicen, ¿sabes que desperté, pero como si no hubiera dormido nada? ¿Por qué? Porque se quedó con su mente trabajando y por ende no se relajó. Y para que esa mente se relaje, la técnica de la meditación ayuda bastante. Porque la técnica de meditación no es esa vulgaridad que dice poner la mente en blanco, es darle una pura tarea a la mente o mantener la mente aquietada, como es el lago con respecto al río. No está un movimiento permanente en la mente, sino que se aquieta. Y la técnica de la meditación te ayuda para eso. Te sugiero trabajar esos dos links para que vayas aprendiendo estas dos técnicas, que son muy importantes para que estés bien y puedas hacer los primeros auxilios psicológicos. Y como ya lo había dicho, vamos a ver ciertos tips básicos de inteligencia emocional, como percibir las emociones, comprender mis emociones, cómo utilizo mis emociones y cómo manejo mis emociones. Tiene que ver con la persona que quiere hacer los primeros auxilios psicológicos y tiene que trabajar estas emociones. No estoy buscando la perfección, estoy buscando lo perfectible, estoy buscando la forma de darme cuenta cómo estoy emocionalmente, cómo reacciono ante ciertas emociones y cómo eso me ayuda para estar bien o cada día mejor.
¿Y por qué son importantes las emociones y la inteligencia emocional en los primeros auxilios psicológicos? Porque si yo estoy emocionalmente inestable y no sé manejar esas emociones, ¿cómo voy a poder ayudar a una persona que está en una situación de crisis psicoemocionalmente inestable y voy a prestarle mi atención, mi ayuda con los primeros auxilios psicológicos? Lo que ocurre acá tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. Si yo estoy bien, esa actitud se la estoy transfiriendo consciente e inconscientemente a la persona que necesita ese apoyo. Si la persona no está bien, me va a transferir toda su emocionalidad inestable y por ende yo tengo que estar bien, por ende tengo que tener un autocuidado, por ende tengo que conocer técnicas de respiración, de relajación, una para enseñarlas y la otra para yo estar bien y ayudar con los primeros auxilios psicológicos a esa persona que está en una situación de crisis. Existen diferentes actitudes con respecto a las emociones, con respecto a manejar o no manejarlas. Muchas veces las bloqueamos, otras veces no nos preguntamos por qué aparecen y qué quieren decirme las emociones que tengo. Es importante darte cuenta, es importante que vayas leyendo estos pequeños tips para que vayas viendo cómo estás, qué haces contigo, qué no haces, cómo te ayudas, cómo no te ayudas, para poder entregar los primeros auxilios psicológicos. Y como te decía anteriormente, utilizar técnicas, en este caso meditación y relajación, para poder estar bien, pero también darle respuesta a tus emociones. ¿Cuáles son las limitantes que tienes? ¿Cómo las expresas? ¿Cómo no las expresas? ¿Cómo las bloqueas? ¿Cómo no las bloqueas? Eso es ir conociéndote, eso es ir dando pauta a tu autoconocimiento para poder ser una persona que apoye en los primeros auxilios psicológicos. La idea de la inteligencia emocional es expresar las emociones, poder limitarlas cuando sea necesario. En el fondo es mantener un equilibrio y se debe lograr ese equilibrio expresando cuando se debe expresar o manteniendo o controlando o buscando la forma de dejar fluir. Esa es la búsqueda individual. Esa es la búsqueda que tienes que hacer para que te sientas bien, para que puedas aprender a manejar tus emociones, a trabajar tus emociones y por ende ser de utilidad en los primeros auxilios psicológicos. Porque lo que ocurre es que muchas veces las emociones te dominan. Muchas veces las emociones no dominan. ¿Has escuchado más de alguna vez alguna persona que te ha dicho, mucha disculpa, sabes que me descontrolé, no me di cuenta, disculpa, me descontrolé, no sé controlar mis emociones, no sé controlar, cuando me altero no sé controlar, cuando estoy estresada o estresado? Eso es lo que tienes que aprender para que las emociones no te dominen. Y dentro de este aprendizaje está el ver cómo otras personas manejan sus emociones. Si tú consideras que las manejan mejor que tú, las trabajan mejor que tú, aprende de ellos, observando. Pero también puedes estar escribiendo, tener un autorregistro de cómo has solucionado, has visto la forma de eh, dimensionar positivamente o dimensionar negativamente tus emociones y ahí irlas trabajando. Por eso también es importante tener la posibilidad de escribirla o ir guardando mentalmente tus actitudes para irlas corrigiendo en el tiempo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con respecto al trabajo de las emociones? Porque hay una pregunta muy clave. ¿A quién puedes cambiar? Hay muchas personas que dicen, oh, mi pareja es de tal forma, voy a cambiarlo. Mi hijo actúa de esta forma, voy a cambiarlo. Mi amigo, mi amigo. Muchas veces considero que eso es una arrogancia muy grande, considerar o pensar que puedes cambiar al otro. Solamente cambia al que quiere cambiar. Y la única persona que puedes cambiar tú, ¿quién es? A ti misma, a ti mismo. Porque el cambio
es necesario si te das cuenta que quieres cambiar. El otro va a cambiar si tú le sugieres algunas cosas, pero va a cambiar porque él o ella quiere. No va a cambiar por obligación. ¿Y qué puedes cambiar? Puedes cambiar lo que tú consideras que es necesario cambiar para estar bien contigo misma, contigo mismo. Si yo te preguntara, haz una lista de las personas que amas y te pregunto en qué lugar de esa lista estás tú, o si no estás, ¿por qué no estás? Y esto tiene que ver con este breve concepto de ama a los demás como a ti mismo, que lo dijo un gran personaje hace muchos años atrás. El ama a los demás como a ti mismo tiene que ver que primero tienes que amarte para poder amar a otros. Primero tienes que tener agua para poder dar agua. Si no tienes algo, ¿cómo lo vas a dar? Hay madres o personas que dicen, oh, yo la verdad que doy todo por mis hijos, pero se bloquean ellos se dejan en último lugar. Desde la perspectiva de la psicología positiva, considero que se están negando, que están haciendo algo que va en contra de ellos mismos, cada quien con su pensamiento, pero desde mi perspectiva y lo que estoy sugiriendo acá, para poder entregar los primeros auxilios psicológicos tienes que estar bien. Primero tienes que amarte y al saber amarte vas a estar bien. Ir viendo las prioridades. ¿Y cómo voy viendo o ordeno mis prioridades? ¿Cómo tomo mis decisiones? Aquí hay un pequeño cuadro. ¿Lo necesito? ¿Me hace feliz? Lo agradezco. Es muy importante agradecer. Tiene que ver con el concepto básico de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay mucha gente que se quejan todo el rato porque no tienen la capacidad de aceptar lo que tienen, sino que siempre se quejan de lo que les falta, cada quien con su actitud. Pero cuando tú tienes una actitud de carencia, siempre andas echándole la culpa a los otros de lo que te falta. Cuando tú tienes una actitud de agradecimiento, te das cuenta que existe siempre la posibilidad de tener o obtener más. ¿Te hace feliz y no lo necesitas? Disfrútalo. No te hace feliz y no lo necesitas, déjalo ir. Déjalo ir, que tiene que ver también con la toxicidad de algunas personas. Hay personas muy tóxicas que no te hacen feliz ni lo necesitas. Fuera. Lo necesitas y no te hace feliz, acéptalo. Muchas veces estás en lugares donde necesitas estar ahí, pero no te hacen feliz. Acepta esa oportunidad y aprende de esa oportunidad y vas buscando la posibilidad de encontrar lo que quieres. Ya lo que necesites te hace feliz, pero por mientras acepta lo que te toca vivir, quizás de ahí encuentres un aprendizaje. Y aquí viendo lo que más específicamente tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, porque ya hemos hablado de cómo tienes que prepararte con el autocuidado, la inteligencia emocional, el aceptarte, el amarte, el ver las prioridades. Ahora, ¿cuáles son las competencias o habilidades personales que debes tener tú para realizar los primeros auxilios psicológicos? Identifica qué te estresa, anota lo que te estresa para ver cómo actúas en esa situación. Identifica el estado de ánimo de otras personas, ¿cómo las identificas? Con la comunicación no verbal, con los gestos, que tiene que ver con lo mismo. ¿Has tenido algún problema personal que te ha dificultado resolver y cómo lo resolviste? Es importante realizar una autoevaluación, es importante realizar una autocrítica. ¿Qué haces bien, qué no haces bien? Y específicamente en esto de los primeros auxilios psicológicos, tiene que ir esa reflexión, tiene que ir esa autoevaluación, tiene que ir esa autocrítica, positivamente. ¿Y cómo se desarrolla la crisis psicológica? Aquí hay un pequeño dibujo donde te dice, estás en una situación de equilibrio, hay un suceso crítico, una ruptura del equilibrio, busca soluciones, busca recursos, lo encuentras, sigue en el equilibrio, no lo encuentras, busca otra alternativa, no encuentra otra alternativa, ahí empieza una desorganización y una crisis. Puede ser el proceso, pero siempre tienes que darte cuenta que hay que buscar diferentes opciones para llegar a la crisis, pero también saber salir de la crisis.
Y la crisis, algunos conceptos dicen que es un momento de crecimiento. Ahora, quien hace el primer auxilio psicológico tiene que aprender a salir de la crisis para poder ayudar en un momento determinado. Una situación de crisis es algo más simple, pero un estado de shock psicológico es algo mucho más fuerte, más traumático. En estas dos imágenes se muestra, puede ser un terremoto, un tsunami, un accidente ferroviario, un accidente de locomoción, es decir, ya hay situaciones fuertes, extremas que nos llevan a tener un estado de shock. Y ese estado de shock nos entrega diferentes síntomas. Y esos síntomas son los que hacen que yo necesite un apoyo y los primeros auxilios psicológicos. Si tú has tenido ese estado de shock, ¿cómo has salido? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo te ayudaron? Esa misma experiencia también te puede servir para poder expresar, para poder dar los primeros auxilios psicológicos. Además de todo este tipo de tips que te estoy entregando para que estés mejor y puedas ser una persona que apoye, que ayuda en estas situaciones. Hay diferentes reacciones en las situaciones de emergencia, en las situaciones de crisis, en los estados de shock psicológico, que está lo cognitivo, lo emocional, lo conductual, algunos le ponen muchas situaciones, está la dificultad de pensar, está la angustia, la impulsividad. Es bueno saber lo que va ocurriendo en la mente de quien necesita los primeros auxilios psicológicos para que puedas decir, ah, está en esta situación, está en esta otra situación. El conocerlas te ayuda mejor a saber cómo poder enfrentarla y cómo saber tener algunas herramientas desde tu propia experiencia o desde el conocimiento para apoyar esta situación. Recuerda siempre que en un momento de crisis la persona afectada se siente desorientada, confundida, irritable, cansada, angustiada, puede tener una situación emocional inestable que lo que necesita en ese momento es apoyo. Y necesita que estén con ella, no siempre hablarle. Y eso son algunas cosas que vamos a ver inmediatamente. Y el primer paso es estar. Y ya habíamos visto como concepto los primeros auxilios psicológicos, pero ahora vamos a ver cada uno de sus pasos. Y dentro de los pasos más básicos de los primeros auxilios psicológicos está el contacto y la presentación, escucha activa, contención emocional, categorización de necesidades y derivación a redes de apoyo. Si yo necesito dar los primeros auxilios psicológicos, justo la persona que tengo ahí, que necesita ese apoyo, no me conoce, me tengo que presentar y decirle que estoy dispuesta o dispuesto a prestarle una ayuda, que tengo algún conocimiento para poder prestarle su ayuda, que tengo algunas herramientas personales para estar bien y poder apoyarle o apoyarla en esa situación específica que está viviendo. Si la persona lo quiere, se le da, se le ayuda. Si la persona no quiere, se le deja. Pero se le deja en cierta distancia, no se aleje inmediatamente, vea cómo reacciona. Obviamente que si la persona ya tiene unas reacciones negativas, tiene que buscar ayuda para que puedan llevarla a un lugar de asistencia, que es justo el último paso, pero en este caso, si no necesita ayuda o tiene una autoagresión o ya está exageradamente alterada, hay que ir del primero al último paso inmediatamente. Si la persona quiere ayuda y no está muy mal, uno tiene que tener una actitud de escucha activa. Lo primero es mostrar interés. Muchas veces las personas están físicamente, pero mentalmente no están. Y eso se nota, sobre todo cuando una persona está más sensible en estas situaciones donde necesita primeros auxilios psicológicos. Ellos se dan cuenta. Yo creo que más de una vez te ha pasado que te das cuenta que la persona está ahí, pero no te escucha. Por eso es importante clarificarle que estás ahí para ayudarla y a la vez parafrasear lo que la persona te vaya contando. Si es que te quiere contar, nunca se lo obliga. Empieza a decirle, ah, me dijiste esto, otro, y la persona se siente reflejada. Le vas diciendo un resumen y la persona se da cuenta que estás ahí en una escucha activa apoyándole. Y después viene la contención emocional. Y aquí vienen varios puntos.
que los vamos a ir viendo uno a uno. Primero, acoge y valida la emoción del otro. Escúchale atentamente sin emitir juicios de valor. Muchas veces las personas dicen, pero ¿para qué estás llorando? No, si necesita llorar, déjalo llorar. Hazle saber que tiene derecho a sentirse así y que no está sola o solo y que tiene que expresar sus emociones. Valora las alternativas, pregúntale cómo cree él o ella que se puede solucionar su problema. No le des la solución inmediatamente tú. Busca que empiece cognitivamente a desarrollar una respuesta. Indaga esa respuesta con él o con ella y date cuenta qué es lo que espera ella o él de ti. Y explícale asertivamente, de la mejor forma, cuáles son tus límites y lo que puedes o no puedes hacer. Así como hicimos la comparación al principio de los primeros auxilios, que son los médicos, con los primeros auxilios psicológicos, tienes que darte cuenta que hay algunas cosas que puedes hacer, porque estos son solamente primeros auxilios psicológicos, y después tienes que buscar la forma que la ayuda viene de un psiquiatra, de un médico, de un psicólogo, de quien pueda ayudarle más y que tenga mayor conocimiento. Estos son solo los primeros auxilios psicológicos. Entonces se acompaña buscando un lugar donde puedan conversar, acompañándolo a buscar ayuda si es que lo necesita, facilitar la expresión emocional, como te decía en un principio. Dale las gracias por la confianza que tiene en ti. Toma en cuenta su comunicación no verbal, sus señales corporales. Intenta junto a él darle un nombre a la emoción que está sintiendo, para que se sienta identificado, que le estás escuchando, que le estás conteniendo, que le estás ayudando y que le estás acompañando. Y después empiezas a hacer la categorización de necesidad. Identifica los problemas que necesita tratarse de forma inmediata, analiza las posibles soluciones, averigua los intentos previos de solución y sugiere o propone nuevas alternativas. Está ahí, presente, en el aquí y en el ahora, con la persona que realmente en ese momento te necesita. Y para terminar todo este proceso, busca derivarlo a redes de apoyo, ya sean familiares, amistades o personas de confianza si lo necesita, o, como lo decía anteriormente, buscar ayuda de personas o servicios especializados, psicólogo, médico, psiquiatra, según las necesidades del momento. Y así tú entregaste los primeros auxilios psicológicos y derivas a quien realmente tiene las competencias necesarias para seguir ayudando a esa persona que está en una situación de crisis. Y en ese mismo instante, cuando se te presenta la persona, tienes que ir viendo otro tipo de señales de riesgo. Si tiene alguna conducta nerviosa temblorosa, no quiere comer porque está demasiado angustiada, tiene cambios bruscos de conducta, todo eso lo vas percibiendo, lo vas viendo, lo vas anotando si puedes, lo vas manteniendo en tu mente para entregárselo a la persona que después le vas a realizar la derivación. Son signos muy importantes, son señales muy importantes porque pueden ser señales de riesgo que va a evaluar el especialista a quien le entregue la derivación. Acuérdate que al entregar estos primeros auxilios psicológicos estás ahí para apoyar, para mitigar el estrés, para que la persona se sienta acompañada, estar disponible a quien necesita ayuda, a quien necesita apoyo. Por eso lo importante, además de todos los tips que te he entregado, ir buscando mayor información, ir leyendo esto que te estoy entregando y buscando la forma, primero que todo, de estar bien para poder entregar lo mejor posible los primeros auxilios psicológicos. Porque estos primeros auxilios psicológicos, además de hacer un apoyo psicoemocional, también estás asistiendo socialmente a quien lo necesita en ese momento. Por eso es importante también conversar, si te interesa este tema, con algún trabajador social, alguna psicóloga, psicólogo, estudiar un poquito más de cada uno de estos temas. ¿Para qué? Para que tengas la capacidad de apoyar más. Y te insisto, busca técnicas para poder estar bien, de autocuidado, además de la que te entrego acá.
Estos son breves indicaciones, un breve compendio que lo hice para que ustedes tengan ciertas herramientas para entregar los primeros auxilios psicológicos. Si tienen alguna duda, pregunta, ahí está mi mail y ojalá le sirva este pequeño video para entregar los primeros auxilios psicológicos.